Moscú desmanteló todos los planes de Washington. Resulta que tras conocer la intención de la Casa Blanca, la OTAN y la Unión Europea, el Kremlin se plantó firme para impedir el rumbo de esta nación ex-soviética hacia una afiliación definitiva a los bloques. Por ende, aunque intenten trazar el rumbo, no les será fácil. Al tiempo que el propio país argumentó que retira de manera definitiva la ley sobre agentes extranjeros que ha generado importantes protestas en el territorio caucásico e incluso al interior del Parlamento. Pero, ¿qué sucederá en las próximas horas y cuál será el posicionamiento ruso con respecto al tema? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia culpó a Washington de las discrepancias con otras naciones soviéticas. Y es que como consecuencia de una controvertida unión al bloque europeo, la presión de la OTAN y de la Casa Blanca sobre la nación caucásica, Moscú dejó clara su posición de defender las garantías de seguridad para toda la región. Sucede que el país vecino teje su rumbo irreversible hacia el conjunto de potencias neoliberales y como prueba de fuego acaba de retirar la ley de los agentes extranjeros, provocando manifestaciones masivas tanto en el territorio como en su parlamento. Pero, ¿de qué nación estamos hablando? ¿Y por qué la decisión ha tomado tanto revuelo? La verdad es que Georgia viene hace un tiempo alineándose a políticas hegemónicas. Tal es así que hace apenas unas horas atribuyó al proyecto de ley la falsa etiqueta rusa, una lectura que fue interpretada por los partidos existentes como controversial. De hecho, la ley de agentes extranjeros se convirtió en un símbolo de la división en Georgia, sobre todo cuando busca formar parte de la Unión Europea, porque teme un acercamiento definitivo con Rusia. Sin embargo, en Tiflis, la capital caucásica, las protestas sistemáticas por 48 horas generaron que el partido gobernante actuara. Y es que la aprobación del proyecto legislativo provocó que muchos ciudadanos interpretaron el acuerdo como una medida dictada por Moscú. Es por ese motivo que se lanzaron a las calles a reclamar una retirada definitiva de la ley. Por eso, el partido gobernante Fuerza del Pueblo y Georgian Dream anunció el retiro del polémico proyecto de agentes extranjeros y aclaró que no tuvo que ver con las misivas desarrolladas en el país vecino. Al mismo tiempo, comentaron desde esa organización a través de un comunicado: ante todo debemos cuidar la paz, la tranquilidad y el desarrollo económico de Georgia, al avance en la senda de la integración europea, e hicieron hincapié en la necesidad de alejarse por completo de Moscú. De igual forma señalaron: como fuerzas responsables, hemos decidido retirar sin condiciones el proyecto de ley. Pero, ¿por qué los georgianos alegan que este proyecto es ruso y tiene mucho parecido al sistema imperante en la nación euroasiática? Georgia retira un proyecto legislativo abordado por el Parlamento al alegar tenía vestigios de principios y normativas rusas, sobre todo porque varias manifestaciones obligaron al partido gobernante a hacer un lado esta normativa sobre los agentes extranjeros. Sucede que la oposición declaró que la nueva legislación iba a aumentar el control sobre la sociedad civil, en un reflejo de lo sucedido en la Rusia actual. También expresaron que tiene similitud a la legislación rusa que se aprobó en el 2012 y trataron de manipular el contexto para oponer al pueblo a las intenciones parlamentarias. Por ende, comentaron con hipocresía política que era uno de los instrumentos de las autoridades de Moscú para poner contra las cuerdas a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes. Sin embargo, mintieron, pues no tienen pruebas que muestran tales argumentos. De hecho, la retirada del proyecto demuestra las intenciones de Georgia de afiliarse a la Unión Europea y responder a los objetivos estratégicos de la OTAN. Además, dijeron que estaban aplicando un modelo del Kremlin en un territorio ex-soviético que posee otras perspectivas e intenciones políticas. De hecho, la ley de transparencia de la influencia extranjera estaba dirigida a las organizaciones sin ánimo de lucro y los medios de comunicación que reciben más del 20% de sus fondos del extranjero. Pero la exigencia por desaprobar tales normativas radica en que estos medios tendrían un futuro muy tenso e incierto.
Lo curioso es que, si se hubiera aprobado, esas organizaciones habrían estado obligadas a registrarse en una lista negra o, en caso contrario, enfrentarse a multas. Por tal motivo, el partido imperante le allanó el camino y alegó que era necesaria para hacer frente a los críticos con la Iglesia Ortodoxa georgiana. Resulta que esta congregación tiene mucho poder en Georgia, con más de 3,7 millones de habitantes, al extremo de que luego de ser aprobada en primera instancia por el Parlamento, la propia presidenta del país, Salomé Zurabishvili, contraria al proyecto, prometió vetarlo. Sin dudas, se puso de manifiesto la gran división que existe entre las autoridades y la parte de la población que quiere un acercamiento a la Unión Europea. Una ruptura política que se hizo evidente cuando el gobierno se negó a tomar una decisión con respecto a la conflagración en Ucrania. Georgia está que arde, sobre todo porque quieren definir un rumbo que el Kremlin no permitirá, pues entraría en riesgo la seguridad de la región y de Moscú, pues las verdaderas intenciones de Washington y sus aliados de la OTAN son acabar por completo con la nación eurasiática. No obstante, parte de la población georgiana simpatiza con Kiev e incluso algunos fueron a luchar contra el ejército ruso. Son por esas razones que los diputados del movimiento que gobierna optaron por garantizar la tranquilidad y eliminaron por completo la ley de agentes extranjeros. Tal es así que esas mismas personas tergiversaron el contenido y comenzaron a difamar en contra del proyecto. De igual manera, alegaron que se dijeron muchas mentiras y que se engañó a la sociedad georgiana al poner la etiqueta falsa de ley rusa. También señalaron que se interpretó por muchos como una renuncia a la integración del país en Europa. Al mismo tiempo, se comentó que se basa en las leyes de agentes extranjeros de Washington, vigente desde la década de 1930. Por otra parte, las protestas continuaron, pues muchas personas no confían en las palabras de la presidenta Salomé y creen es solo un gesto para tapar las verdaderas intenciones de imponer el voto parlamentario. Necesitamos claridad sobre cómo van a retirar esta ley, porque sus declaraciones son confusas, así dijo Sotne Kovelidze, representante del partido opositor Yercham. De igual manera, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, advirtió que el proyecto va en contra del objetivo de Georgia de unirse al bloque. Asimismo, Washington declaró que era un día negro para la democracia georgiana e instó a desaprobar el proyecto que solo los acerca a Moscú. Pero la negativa a la ley rusa no solo fue celebrada por la oligarquía hegemónica. Hatuna Samnitze, diputada del Partido Republicano, comentó: «Es mérito de los ciudadanos que han plantado cara». En tanto, Aras Afblediani, diputado independiente, aseguró: «Se ha logrado una importante victoria táctica. Sin embargo, Rusia no permitirá que el neoliberalismo se acerque a sus fronteras, y mucho menos contamine la región». De esta manera, el Kremlin continúa exigiendo las garantías de seguridad para Eurasia y además denuncia la intromisión imperialista de los asuntos internos de las naciones ex-soviéticas. De hecho, aunque en Georgia han rechazado la ley de agentes extranjeros, Rusia no aceptará cercanías de los estados ex-soviéticos a la OTAN, mucho menos a la Unión Europea. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.